A poco más de 30 días del 10 de diciembre y en el final de la segunda semana de transición, no hay definiciones económicas ni financieras concretas. En consecuencia, las dudas sobran y la impaciencia comienza a ganar terreno. La prioridad entre las exigencias del mercado y cómo venimos remarcando tiene que ver con el tratamiento de la deuda. En relación a esta última, la semana trajo señales mixtas frente a la lectura de las diferentes declaraciones y o trascendidos. En primer lugar, Fernández advirtió sobre una negociación difícil con el FMI y aseguró que en estas condiciones económicas, las cuales hace responsable el fondo y el gobierno actual, Argentina no puede pagar la deuda. No obstante, se mostró confiado en que contarán con el apoyo de la comunidad internacional. Por otro lado, desde el Ministerio de Hacienda no dejaron de remarcar, con un tono más bien conciliador, la disposición de trabajar en conjunto en este periodo transitorio. Incluso, desde el fondo, aseguraron estar listos para iniciar las negociaciones con el presidente electo y su equipo de forma inmediata, pero pidieron un plan económico antes de repensar en la reactivación del programa por 57.000 millones de dólares. Recordemos que en la actualidad ya desembolsaron unos 44.000 millones. Pero la realidad es que más allá de estas declaraciones y algunos trascendidos que apuntaría a comité de fondos que se estarían armando para avanzar en las negociaciones, no hubo ninguna otra noticia, ni siquiera un avance en la definición del equipo. Solo hubo algunas señales de política exterior, esperables pero de impacto dudoso sobre el mercado, y la foto del presidente electo en el encuentro de la CGT donde se buscó reforzar la idea de unión este viernes. En este contexto, los bonos soberanos cerraron en negativo, donde ya el diferencial por legislación no fue un distintivo. Así, los bonos en dólares cerraron con bajas de entre 3 y 7%, donde las paridades se colocaron en promedio debajo del 40%, a excepción del LISI, que aún supera el 50%. En ese sentido, el riesgo país sumó más de 160 puntos en la semana y se ubicó en 2.437 puntos, máximo de 8 semanas. La volatilidad en este mercado fue un dato, y volvemos a insistir que esta se encuentra directamente relacionada con la falta de definiciones con respecto a su tratamiento. El gobierno electo no hizo referencia a este punto y, de hecho, dejó por ahora hasta de hablar de un simple reperfilamiento. Pero si realmente se busca una reestructuración rápida y amistosa, para lo que debería evitarse antes de un default, esperamos que oficialmente los encuentros entre los designados por Fernández y el FMI, como los acreedores privados, no tarden en comenzar. En el análisis de la renta variable, la semana terminó complicada, al igual que los bonos, en especial por la caída del viernes del S&P Merval del orden del 5%. En la semana, el índice perdió un 2,5%, con un panel dividido entre subas y bajas. Puntualmente, en este análisis, las mayores subas fueron para Cablevisión, Grupo Financiero Galicia y Comercial del Plata de entre 4 y 7,6%. En contraposición, las mayores rojos para Edenor, TGS, Pampa, Alvar y Cresud, que cayeron entre 7,5 y 12,5%. Así, el cierre de la semana marcó en pesos un nivel de 34.131 puntos, nuevamente testeando la media móvil de 200 ruedas y recortando desde los niveles máximos intradiarios testeados en la semana en la zona de 37.700 puntos. En dólares, en tanto, el índice se ubicó en 437 puntos. Solo para mantener como referencia, tengamos en cuenta que antes de las PASO se situaba en 1.000 puntos. La renta variable, y más allá de la falta de definiciones de política, hubo otras dos noticias que afectaron al mercado y presionaron sobre la selectividad reflejada. Una fue los balances del tercer trimestre. Aunque esperable, los primeros resultados mostraron un mix. Entre los más relevantes se conocieron los números de Superville, Telecom, Transener, TGS, YPF, Banco Francés, Bima y Loma Negra. La segunda, la decisión del MSCI de remover el índice de emergentes los papeles de Francés, TGS y Pampa, a la vez que estableció que no habría nuevas incorporaciones de acciones argentinas. Frente a esta decisión, que se hará efectiva recién el 26 de noviembre, las tres acciones sufrieron importantes pérdidas este viernes.
Cabe destacar que solo quedan 3 empresas argentinas dentro del indicador: Galicia, Banco Macro e YPF. En el mercado de cambios, un dólar estable, un BCRA comprador de dólares y la volatilidad de la brecha fueron los datos. El billete mayorista retrocedió a un promedio de 5 centavos diarios para cerrar a 59,50. Mientras que, en las pantallas minoristas, la divisa se ubicó en 63,05 y se apreció 0,4% con respecto al viernes pasado. La tranquilidad y la presión bajista era esperable, en un contexto de cepo hard desde hace ya 2 semanas. Los negocios de la plaza, en tanto, se ubicaron en promedio de 400 millones diarios, por arriba de los 300 millones de la semana pasada. Si miramos el mercado de futuros de ROFEX, las cotizaciones cayeron en todos los plazos. Las bajas se dieron en niveles de entre 4 y 7% a lo largo de todas las posiciones, donde específicamente, y como referencia, la posición a diciembre cerró en 67 pesos. La curva de tasas implícitas, en tanto, finalizaron en... El protagonista de las ruedas, pero ya como principal comprador de dólares, volvió a ser el Banco Central. Las estimaciones apuntan a que compró unos 190 millones de dólares en promedio diario, sumando en las últimas 2 semanas unos 1.000 millones de dólares. Recordemos que, la semana anterior a las elecciones, la entidad, para contener, pero la suba del billete, había vendido más de 2.600 millones de dólares. Por último, 2 datos más: la brecha y las reservas. Por un lado, la volatilidad de la brecha cambiaria en la semana, que terminó la semana por debajo de los máximos de 35 y 36%, alcanzando tras las elecciones, puntualmente, la brecha entre el oficial y el contado con liqui, que se ubicó en 31,3%, contra un nivel de cierre de la semana pasada del 32,9%. Igual, en la semana, y como dato, llegó a testear mínimos de 30,4%, mientras que con el MEP fue de 23,6%. El spread entre ambos es así del 6,2%. Por otro lado, la caída de las reservas se desaceleró fuerte, con una demanda de divisas restringida para atesoramiento y un central que pasó a una posición compradora en el mercado de spot. Esto influenciado también por una sólida de depósitos en dólares que también se desaceleró. Así, solo podemos decir que afectaron negativamente el stock los pagos de deuda, y más específicamente los intereses del bono AIREA 24 por 290 millones de dólares. Cerrado el viernes, en este marco, el nivel fue de 43.336 millones de dólares. Terminando lo local, con el análisis de la política monetaria, la tasa del ELIC cayó por 6ª rueda consecutiva y retomó los niveles registrados previos a las PASO. A pasos agigantados, la tasa pierde en noviembre 5 puntos y se ubica ya en 63,21%, a solo 21 puntos del piso establecido para el mes. De la agenda, por último, no mucho. Si hubo puntualmente 2 datos económicos relacionados a la actividad que, como se preveía, fueron malos. Según informó el INDEC, el índice de producción industrial, que mostró una caída del 5,1% interanual en septiembre, extendiendo la baja a 17 meses consecutivos, mientras que el índice de la construcción cayó un 8,5% en septiembre, en relación al igual mes del año anterior. Ya en el análisis del internacional, la atención de los mercados se mantuvo sobre los avances, o no, del frente comercial. De hecho, el rally alcista que vimos a lo largo de toda la semana comenzó a verse opacado en las últimas horas, por las dudas que surgieron en torno al acuerdo comercial de fase 1 entre China y Estados Unidos. Puntualmente, el dato de este viernes era que Trump aseguró que no acordó aún eliminar los aranceles de los productos del país asiático. Ahora, si cambiamos a otro driver, debemos hablar ya de la etapa final de la temporada de resultados. El balance, hasta ahora, arrojaba que de 448 compañías que han informado hasta ahora sus resultados, el 74% superó las proyecciones. En este marco, y después de haber alcanzado nuevos máximos históricos, el Dow Jones cerró 27.681 puntos y el Nasdaq en 8.475 puntos, con subas de 1,2% y 1,1% respectivamente. Mientras que el S&P 500
en 3.093 puntos. Ganó 0,9% en las últimas 5 ruedas. Por su parte, los principales mercados de Europa cerraron con mayoría de subas medidas en dólares. El optimismo generalizado de los mercados financieros tuvo también un fuerte impacto en las tasas. Si miramos la tasa de referencia americana a 10 años, esta aumentó más de 15 puntos con respecto al viernes. Si miramos la tasa de referencia americana a 10 años, esta aumentó más de 15 puntos con respecto al viernes pasado para cerrar en 1,94%. De esta manera, y a pesar de la caída de hoy por las deudas que surgieron en el frente comercial, se mantienen niveles máximos en los últimos 3 meses, mientras que el mercado de monedas, el dólar index, se recuperó y alcanzó un máximo de 3 semanas. Este ganó 0,2% en la semana, hasta 98,4%. Con tendencia contraria, el euro y la libra retrocedieron 0,3% y 2,2%. En cuanto a lo que esperar de la semana que viene, la atención seguirá centrada en la espera de definiciones política, económica, financiera y monetaria, o al menos sobre el armado del equipo del próximo gobierno. En tanto, como referencia de la salud de la economía argentina, tendremos el dato de inflación de octubre, donde esperamos, según los cálculos realizados en nuestro monitor de la economía real, una desaceleración en el índice de precios hasta alrededor del 4%, luego de haber saltado al 6% en septiembre. No obstante, nivel que claramente sigue siendo alto. Además, otro termómetro con impacto en la selectividad de las acciones será la temporada de balances argentinos, que luego de un viernes agitado seguirá la semana próxima con los números de Galicia, Pampa, Central Puerto, Cablevisión, San Miguel y Grupo Mirgor, entre otros. En lo internacional, en cambio, la temporada de balances americanos se acerca a su fin. Restan, entre otros, CBS, Cisco, Nita, Viacom y Walmart. Por último, en la agenda económica externa, nos mantendrá ocupados principalmente de miércoles a viernes con datos de todo tipo y color. Conoceremos las cifras de inflación y producción industrial de USA y en la Unión Europea. También la inflación mayorista de Japón, como el PBI de la eurozona, Japón y Hong Kong del tercer trimestre. Para cerrar, también el índice de producción industrial de China, un combo que nos dará un mejor panorama de la salud de la economía mundial de cara al último mes del año. Como dato relevante, recordaremos que este lunes habrá feriado en Estados Unidos por el Día de los Veteranos de Guerra, lo que mantendrá los niveles negociados en los mercados internacionales en mínimos, incluso en el mercado local. ¿Querés que repita, Luis?